Ya estamos grabando. Ok. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a exponer acerca del racismo en Cuba. Um, los expositores somos Alison, Jacqueline, Jeremy y mi persona, Elizabeth. Y pasamos a la otra. Ok. Bueno, quise empezar con esta frase. Después de haberse independizado de España, en Cuba crece la idea de suprimir la discriminación racial procedente del periodo colonial, es decir, que todo el racismo proviene de ese tiempo. Um, Hicimos una cronología de racismo en Cuba, empezando por el siglo XV y XVI, cuando se da la trata negrera. A lo largo de estos siglos, España introduce la esclavitud de negros provenientes de África y los importa a lo que era el Nuevo Mundo con fines de explotar las tierras caribeñas y usarlos como esclavos. A fines del siglo XIX vemos una desigualdad social, um, ya que al final del dominio español, la sociedad cubana, a consecuencia de la estructura económica esclavista, usa la esclavitud para la producción de azúcar y por consiguiente la desigualdad racial era más destacada en ese entonces, ya que blancos propietarios del proceso productivo azucarero usaba la mano de obra negra, restringiéndoles su integración en la sociedad cubana. Ahora vamos al año 1887, donde se da la abolición de la esclavitud. Después de la abolición de la esclavitud, muchos españoles se devolvieron a España y en 1898, aunque muchos españoles se fueron, solamente 1% de la población era negra en Cuba. Y según un censo que vimos de Cuba de 1899, había un millón de habitantes en Cuba, pero solamente 1% era negro y de ese 1% solamente 12,000 de ellos eran africanos. Todo esto se ubicaban en las zonas urbanas de Cuba, ya que las zonas rurales pertenecían a los blancos. También quiero destacar que según el censo, los negros que habitaban las zonas urbanas eran analfabetos, ya que no tenían acceso a la educación desafortunadamente. Y en el mismo censo vemos que el 86% de las tierras en Cuba pertenecían a los blancos y el otro 14% era gente de color, o sea, no solamente los africanos, sino que um, afrocubanos, mulatos y sí. Aquí todavía se ve una desigualdad porque solamente es el 14% que tenía acceso a la propiedad y el trabajo, pero aunque eran libertos, no tenían, no eran sido, no habían sido aceptados todavía por la sociedad y todavía luchaban por esa igualdad después de que Cuba se independizó. No sabían ellos a qué parte de la sociedad pertenecían, así que sí, seguían luchando. No, todavía hay racismo, aunque había una abolición de la esclavitud. En 1912 se da una revolución de carácter racista. En el 18 de julio, los miembros del PIC, lo que es el Partido Independiente de Color, quiso imponer el poder de los negros sobre los blancos en Cuba en desigualdad con el tratado del gobierno a los afrocubanos y se armaron, conspiraron en contra del régimen para establecer una república de color, ya que los blancos seguían en dominio. Desafortunadamente se da una masacre en contra de esa sed de igualdad entre los negros y blancos y a los afrocubanos se les hace claro que son una minoría que no tiene respaldo del pueblo. A raíz de esto, bueno, desafortunadamente murieron 3,000 negros y a raíz de estos ellos se retiraron de la sociedad, no querían salir y no querían estar en lugares donde hubieran personas blancas. De 1912 en adelante, muchas organizaciones fueron suspendidas
y pues había una desigualdad aún más grande. Ahora nos movemos a 1959, cuando se da la revolución, y con el triunfo de la revolución cubana, por fin los afrocubanos ven unos aires de cambio y aires de igualdad para el color de piel, y tienen esperanzas de ser cumplidas, y eso se va a explicar un poco más adelante. Y ya después de 1961 en adelante, los revolucionarios y comunistas no podían ser racistas por las nuevas normas de la revolución. Ok, el racismo y la revolución en Cuba. En los primeros años de la revolución se aceptaron medidas radicales con orientaciones antirracistas y antisexistas. Se eliminan los exclusivos de color de piel. Se declara una universalidad y gratitud sin selección por color de piel. Así que ahora los negros ya tenían acceso a la educación, salud, cultura, seguridad social y deporte. Esta lectura es de Alejandro de la Fuente y la vamos a explicar un poco. Hola. Ok, bueno, a mí me tocó resumir la primera parte de este texto, ah, A Nation for All, de Alejandro de la Fuente. En esta primera parte, el autor resume algunas de las ideas principales de Castro en cuanto a su posición sobre la discriminación y el racismo en Cuba. Entonces, lo que Alejandro de la Fuente nos cuenta es que Castro estaba en contra de la segregación y el racismo en Cuba, y tenía esta visión de construir una nueva sociedad en la que todas las razas estaban integradas. Los blancos, los mulatos, los afrocubanos, todos. También Castro identificó la discriminación como uno de los problemas principales que era necesario para cambiar. Entonces, también identificó dos formas de discriminación. La primera era la que prohibía que los negros trabajaran en centros culturales, y la segunda, o la peor, es la que los negaban acceso a los trabajos. También Castro prometió acabar con la segregación en escuelas públicas para que los niños de todas las razas pudieran jugar y estudiar juntos. También creía que juntos podían construir una nueva patria libre de discriminación. Entonces quería acabar con la segregación no solamente en las escuelas públicas, sino en todo el país. Bueno, y como resultado de esto, las familias adineradas del país vio sus ideas, su visión de construir una nueva patria libre de racismo y discriminación, como un ataque en sus valores más queridos: la familia, la decencia y la religión. Durante la revolución, ser racista era como sinónimo, o se veía como contrarrevolucionario y antinacional. Aquí tengo una pequeña cita de la lectura que dice: el problema en Cuba es que hablar del racismo es un tabú, ya que oficialmente no existe, y nadie blanco o negro quiere hablar de eso. En realidad, el racismo todavía existe, pero se ve como algo malo. Muchos blancos en Cuba tenían miedo de que la población negra fuera en contra de ellos. Lo mismo como la revolución haitiana, podemos ver ese ejemplo, como los esclavos haitianos fueron en contra de los españoles y ganaron. Lo mismo pasaba en Cuba, los blancos tenían miedo de que esto sería una parte número 2. Los propietarios de plantaciones temían perder su privilegio, propiedades y su crecimiento económico. A raíz de esto, la clase alta y media se va de Cuba a los Estados Unidos, específicamente Miami, Florida. La clase baja se queda y se une al apoyo de la revolución y su líder, y muchos negros y mulatos afrocubanos se beneficiaron materialmente de la redistribución nacional de ingresos y recursos por medio de la revolución.
Bueno, sí, a mí me ha tocado el tema de Internalizing Blackness. Voy a hablar un poquito más de este tema. El gobierno cubano básicamente utilizó a los ciudadanos afroamericanos como una arma política para pues, contrarrestar la mala imagen que los Estados Unidos les estaba dando por el problema de la revolución. Entonces, ¿qué pasa? En 1959, Fidel Castro responde a estos comentarios que les hicieron por lo de la revolución y diciendo que los Estados Unidos deberían enfocarse más en sus problemas raciales en vez de enfocarse en problemas de otros países. Claramente está pues que el gobierno cubano quiere hacer quedar mal a los Estados Unidos para promover conflictos internacionales. Y es que de esta manera también Cuba les ayuda a los afroamericanos activistas, ya que algunos de estos se exiliaron a Cuba no solamente por refugio, sino por soporte diplomático, político y militar. La clase yo también hablé sobre la internationalizing the blackness. Es una continuación de lo que estaba hablando Allison. La revolución triunfó en un momento en que el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos había logrado algunos éxitos, pero sus batallas más difíciles aún estaban por delante. La capacidad cubana para desmantelar la segregación y las manifestaciones más visibles del racismo en tan poco tiempo brindó tanto a los autoritarios revolucionarios como a los afroamericanos la oportunidad de cuestionar el grado de determinación del gobierno de los Estados Unidos para eliminar el racismo en casa y la supuesta superioridad de la democracia estadounidense. La prensa y los líderes cubanos respondieron que los Estados Unidos debería primero abordar sus propios problemas sociales internos como la discriminación social, y los cubanos comenzaron a buscar el apoyo de los afroamericanos para que miren la revolución y cómo ha transformado el tema del racismo. Bueno, saltando un poco en el tiempo, al día de hoy, al presente, voy a hablar sobre una reunión histórica que se trata de la batalla contra el racismo en Cuba y alrededor del mundo. Para empezar, hubo una reunión en la Universidad de Harvard, donde se reunieron más de 30 activistas, escritores, académicos y empresarios de ascendencia afrocubana. Aquí podemos ver en la foto Alejandro de la Fuente, el escritor de A Nation for All, y también el ensayista Roberto Zurbano, que ha escrito textos sobre este tema. Bueno, el propósito de esta reunión fue celebrar y reconocer el trabajo y los logros, perdón, dice ogros, debería decir logros de los activistas de la isla que han estado luchando contra el racismo desde los 1990. También el propósito fue reconocer el papel de los afrocubanos en la historia cubana y sus contribuciones al país, y también marcar el rumbo para el futuro del movimiento. Algo importante que me gustaría mencionar es que algunas personas de la conferencia resaltaron que no existen los espacios públicos necesarios para la discusión del problema racial que existe en Cuba. También otros mencionaron que los proyectos y las organizaciones que existen hoy día no operan legalmente, así que son ilegales, pero el Estado los permite. Esta reunión creo que tuvo lugar en el año 2017, perdón. Y sí, voy a seguir. Bueno, en el texto escrito por Roberto Zurbano, que aparece en la imagen aquí, él describe al debate racial en Cuba como un tren que se mueve y para y sigue moviendo. Él dice en su texto que no es un tren subterráneo como aquel tren salvador de tantos esclavizados que atravesaba del sur al norte de los Estados Unidos, sino que el tren cubano va anunciando con toda transparencia sus ideas y propósitos antirracistas, decoloniales y antiimperialistas. Así que
Bueno, este tren cubano es algo, bueno, el tren cubano que es el movimiento social hoy día es algo transparente en cuanto a sus metas para combatir el racismo. También Cervantes dice que los encuentros, como el que ocurrió en Harvard, son las paradas del tren que les da la oportunidad de ver sus esfuerzos como parte de un gran proceso social que va más allá de las paredes de su nación. Es decir, que ahora el debate racial en Cuba es algo que va más allá de las fronteras de su país, que está teniendo impactos alrededor del mundo y no solamente en la isla. Y también un tema principal de la lectura es que el debate racial en Cuba consiste en discutir la movilidad social y la pobreza global que los afrodescendientes sufren en todo el planeta. También sirvió como una parada para montar a nuevos viajeros para unirse a la lucha contra el racismo. Es decir, que por tener esta reunión fuera del país de Cuba, les está dando una oportunidad a otras personas para aprender sobre lo que está pasando en Cuba y básicamente tener conciencia del racismo en Cuba. Ok, bueno, pues como Jeremy ya mencionó, pues yo voy a hablar un poquito sobre la reunión que tuvieron en Harvard. Primero, la reunión se llama la estación de Harvard queda abierta. ¿Por qué se llama de esta manera? Bueno, pues primero, este es un movimiento afrocubano que nació de una reunión en la Universidad de Harvard en el 2017 y principalmente se enfoca en el activismo e investigación de logros y desafíos. Um, esta, esta, este movimiento se enfoca en problemas ligados a la justicia racial y así también recolectando información y experiencias de los afrodescendientes. También el proyecto es cultural y de empoderamiento local. Quiere decir que esto ayuda a saber qué es lo que qué es lo que pasa en Cuba en este momento. También utilizan las plataformas digitales que ahora se ha vuelto un tema de gran discusión y se utilizan para crear plataformas como blogs, Facebook y demás redes sociales para promover la lucha en contra de la discriminación racial. ¿Puedo seguir? Bueno, principalmente el artículo de Alejandro de la Fuente habla sobre la discriminación racial y bueno, pues en cómo la discriminación racial primero principalmente se debe a la opresión por parte del gobierno, que quiere decir que durante esta reunión muchos activistas e intelectuales afrocubanos fueron prohibidos de participar en estas reuniones. Algunos se inventaron excusas demasiadamente, como podemos decir, necesariamente no buenas para no atender a esta reunión y pues es verdad que el racismo en Cuba se está dando y por esta forma medios cinematográficos, músicos, escritores, pintores han sido afectados, pero de alguna u otra manera han buscado un lenguaje para transmitir estos problemas raciales en Cuba. ¿Y cuál es la importancia de este movimiento? Bueno, principalmente tenemos que promueve el movimiento cultural en formas de activismo, el uso de plataformas digitales que ahora es muy importante porque ayudan a promover la lucha y también esto ayuda a la creación de organizaciones comunitarias en barrios humildes en Cuba. El segundo, ayuda con el reconocimiento de los problemas más complejos que pasan en la comunidad afrocubana. Y el tercero, crea una reflexión vinculada al silencio en la que la comunidad afrocubana ha vivido durante muchos años.
También vamos a hablar sobre el movimiento antirracista cubano en plataformas digitales, y esta es sobre la lectura montarse en el burro de lo digital, blogs, boletines y otros especímenes a disposición del movimiento antirracista cubano. Debido al desarrollo tecnológico se han creado diferentes páginas interraciales en las redes sociales. Desde 2006 hasta 2016, intelectuales han creado páginas en Facebook, podcasts y blogs que se enfocan en el antirracismo y discriminación en Cuba. Vamos a hablar sobre La Negra Cubana, que tiene que ser, que es de Sandra Abdala Álvarez Ramírez, Lalita, escritora afrocubana, y otras afromodernidades, y la oposición de Macandal y el directorio de afrocubanos. La Negra Cubana tiene que ser, es un blog, y La Negra Cubana fue un blog del diálogo con la autora Sandra Abdala Álvarez Ramírez con sí misma, y ella expresaba desde el más absoluto anonimato, pero después se dio cuenta que podría haber otras personas escuchando todos sus intereses sobre la raza y la importancia que tenía, y decidió compartir su propio medio hablando de sus intereses. Otro blog es Lalita Bloguera, y Lalita fundó Afrocubanos con la intención de mostrar los trabajos de varios artistas afrocubanos e intelectuales. Fue un blog diferente porque no era un blog personal, era un blog que dio voz de otros afrocubanas. También pasaría a un primer plano y les daría una plataforma para mostrar sus trabajos. Afrocubanas es un espacio para conocerse, y también tiene un lugar las hermanas afroamericanas. También Alberto Aburrú y sus modernidades afromodernidades, que es un blog de Alberto Aburrú, fue un espacio creado con la intención de llenar el vacío teórico sobre la negritud en la sociedad moderna. Faltaba un blog con un perfil más teórico para ayudar el movimiento. Él explica un blog para pensar los imaginarios de la racialidad negra desde su naturaleza subversiva, desmanteladora de las grandes narrativas de la modernidad occidental. El título Afromodernidades viene de la pasión por los estudios decoloniales de la autora. El blog de Esteban Morales. Esteban Morales es un politólogo que es uno de los intelectuales que tiene mucho reconocimiento internacional y tiene mucho conocimiento con las relaciones de los Estados Unidos y Cuba, y analiza las relaciones en Cuba. En sus blogs, Morales explica las ideas de sus 2 novelas sobre la raza. También la oposición de Macandal, y este es un blog que es el único de los espacios del blog que ve en un cambio de régimen la posibilidad de que se elimine el racismo en Cuba. Para todos ellos, Macandal es el que está en aliciamiento absoluto en las redes, por eso no tiene mucha popularidad en su blog. Y el último directorio de afrocubanos es un proyecto que trata de visibilizar la vida y obra de mujeres cubanas afrodescendientes. Y hay informaciones para los que necesitan datos o contactar a las mujeres afrocubanas para investigaciones en muchos casos. Y lo más importante para Sandra Abdala Álvarez Ramírez de este blog es para poner en circulación información actualizada sobre las mujeres para investigaciones. Y en todas las plataformas resaltan primero la importancia de hacer visible la cultura e historia de la población afrocubana, la estimulación del problema de la raza en el censo y el uso del término afrocubano, la participación en redes internacionales y seguir y participar en debates sobre el tema de la raza. Y esa es nuestra presentación sobre el racismo. Si tienen preguntas, pónganlas en el foro de la discusión. Muchas gracias. Adiós.